Seguimos en Cosechas y Negocios con Margarita Stolbizer. Margarita, una pregunta que quería hacerte era, el gobierno dice que bueno, se pone en juego en estas elecciones el modelo, ¿no? Y parte del modelo es algunas políticas sociales que se han adoptado como la asignación universal por hijo. Y de alguna manera, muchas veces el discurso del gobierno es, la oposición quiere eliminar esta asignación universal por hijo, quiere sacar... están pensando en eliminar esta protección social. Es pronto para la oposición pensar en ser gobierno para el 2015, pero lo deben estar pensando. Por supuesto. ¿Ustedes eliminarían esta asignación universal por hijo? ¿Cómo piensan las políticas sociales? Sí. A ver, a mí a esta altura la verdad es que me llama la atención y me preocupa que el gobierno siga apostando sus grandes logros a la asignación universal. Primera cuestión, pues la asignación universal no es universal, la verdad, es absolutamente focalizada y no estaría mal que en algún momento lo reconocieran, pues la asignación universal sobre la que nosotros trabajamos muchos años es una asignación que parte de un derecho, no de un decreto, ellos lo tienen por decreto y absolutamente limitado a un grupo determinado. ¿Qué termina siendo ese grupo después que pretende tomarse como clientela del poder político que reparte? Y ese es el discurso de ellos. Ojo, porque nosotros somos lo único que se los podemos dar y eso es lo que establece esa relación tan indigna entre el que reparte y el que recibe. Para mí es una vergüenza a esta altura, sobre todo y después de los años de tanto crecimiento económico en la Argentina, que se sigue apostando a una asignación que, como dije antes, nosotros entendíamos como derecho y para eso se debería dar a todos los chicos, como una asignación de esas características a todos los abuelos, por ejemplo, pero que no le ha cambiado la situación de pobreza absolutamente a nadie. Un país que realmente piensa en el progreso, una concepción progresista de la política, tiene que ver con que la gente sea promovida. Esa vieja idea del propio justicialismo, que es la idea de la movilidad social, del ascenso social, donde los padres sabían que cuando los chicos llegaban a la escuela y a la universidad, eso les permitía acceder a un mejor empleo y eso era el progreso y el ascenso social. Hoy es una asignación universal prácticamente que termina obturando cualquier posibilidad de movilización social, primero porque es mezquina, es pequeña, segundo porque no se ha actualizado de acuerdo a la inflación y lo otro es porque no le cambia la condición de pobreza a nadie. En estos 10 años ¿Y entonces de tanta... cómo digamos, nosotros planteamos, podrían reemplazarla? Claro, nosotros planteamos, primero que nada, sostener. Nadie se debe preocupar porque nosotros no vamos a eliminar la asignación universal, pero la asignación universal tiene que tener una actualización de acuerdo a la inflación, obviamente, tiene que ser universal para que sea un derecho y tiene que haber planes contingentes para las situaciones de emergencia. Hay un determinado grupo de pobreza estructural que necesita programas de emergencia. Ahora, el resto hay que tratar de ir incorporándolo en un mercado de trabajo. Y lo que la Argentina necesita es eso, un modelo, no un modelo de planchar esta situación social de los sectores pobres o de medios para abajo, la verdad. Y necesitamos un modelo de desarrollo económico, productivo, competitivo en realidad, porque tenemos en el mundo las mejores condiciones para hacerlo. Y si no lo estamos aprovechando, y en realidad los perjudicados de que se esté desaprovechando eso son justamente esos sectores más pobres, durante todos estos años no le cambiaron la vida, la única vida que cambian es la de los funcionarios, porque esos sí han cambiado de vida. Sí. Esos pasaron de vivir en casas de sectores medios a terribles mansiones imposibles de justificar, ¿no? Ahora, uno de los puntos del gobierno de forma permanente es la oposición ya tuvo la posibilidad de controlar el Congreso en el 2009 y no hizo nada. Eso es lo que dice, por lo menos se escuchaba anoche a dos candidatos del oficialismo. Ellos decían en el 2009 ganó la oposición porque el kirchnerismo fue minoría y no hizo nada. A ver, me parece que sobre eso varias reflexiones. Primero que no es tan así que la oposición haya ganado, o sea, se ganó una elección legislativa donde la oposición pasó a tener una oposición muy mezclada, muy heterogénea, por supuesto, donde era bastante difícil establecer un plan de acción en común. Ganó un número importante en la Cámara de Diputados, nunca se llegó a ganar en el Senado. La prueba está que en diputados salieron una cantidad de medias sanciones de leyes que después no fueron aprobadas ni siquiera tratadas en el Senado y otras que sí consiguieron aprobación definitiva que fueron vetadas por la presidenta. Sin ir más lejos, una ley tan importante como es la recomposición de los haberes de los jubilados al 82%. Eso se aprobó en ese periodo. Durante ese periodo hubo una cantidad de leyes que fueron saliendo, una ley de la que hace
hace mucho alarde del gobierno, que la ley del matrimonio igualitario salió durante ese periodo también. Ellos habían tenido mayorías durante muchos años y durante esas mayorías no lo aprobaron. Ahora, yo vuelvo a insistir y un poco me parece que el tema de la reforma impositiva marca lo que han sido 10 años con mayorías totales en el Congreso sin que toquen las cuestiones más estructurales. Porque también es cierto que cuando la oposición gana, fíjense hasta qué punto la oposición se autolimita para no interferir en las políticas del gobierno, que nosotros ni siquiera cambiamos pudiéndolo haber hecho el presidente de la Cámara de Diputados y dejamos que el presidente siguiera siendo una persona del propio riñón o del corazón del proyecto kirchnerista, porque tampoco había que interferir. La gente no nos había elegido a nosotros para que gobernáramos, sino que ellos eran los que gobernaban y por lo tanto nosotros trabajamos con mucho respeto hacia esa institucionalidad. ¿Y eso no fue un error? ¿No es o sea, no hacen una autocrítica de eso? Yo hago una autocrítica y me viene bien la pregunta en este sentido. Creo que nosotros como parte de la oposición, a mí nunca me gusta tampoco quedar como que la oposición es un colectivo uniforme porque no lo es. La verdad es demasiado diverso ese colectivo llamado la oposición. Pero digamos, como parte de ese colectivo tan heterogéneo, yo creo que el error principal se cometió justamente en poner el foco de la acción en el Parlamento y se abandonó la calle. Se abandonó la calle. Yo creo que la política se hace junto a la gente, no solamente adentro del Parlamento. Y ahí había liderazgos muy fuertes dentro del Parlamento. Carrió, por ejemplo, que en alguna medida era quien conducía una estrategia muy acotada a lo parlamentario. Y perdimos la oportunidad en ese momento de fortalecer las organizaciones políticas, de fortalecer el vínculo de los partidos de la oposición con el vecino, con el ciudadano común. Y me parece que eso fue en realidad un error, ¿no? Ahora, uno, por ejemplo, yo estaba mirando la lista del frente de ustedes y los primeros nombres, Stolbizer, Alfonsín, Gutiérrez, toda gente con una trayectoria en la política, Gerardo Milman del GEN, una persona que trabaja muchísimo, sí. Juan Pedro Tunés y María Luisa Storani, Jorge Ceballos. Pero, por ejemplo, me encuentro en el cuarto lugar de la lista una persona que no conozco. A Gabriela Troiano, que no la conozco, quizás es una gran persona, pero no la conozco. Sin ninguna duda, y claro. Pero me pregunto, la inclusión en el nombre de una persona, del nombre de una persona, en medio de otras tan conocidas, ¿no es como rara? ¿No es esa cosa de acuerdo de partidos que a veces...? Claro, tiene una explicación y es ese, es un acuerdo de partidos políticos. Para nosotros, dentro de nuestro acuerdo, el Partido Socialista ocupa un lugar realmente preponderante porque nosotros somos un frente que se piensa nacionalmente, no solo provincialmente. Por eso nosotros decimos, en octubre el único frente que va a poder sumar los votos que los partidos hayan obtenido en todo el país va a ser el nuestro. Eso nos pone a nosotros en condiciones de que vamos a competir con el Frente para la Victoria, porque nosotros vamos a sumar los votos de Wiener en Santa Fe, los de Cobos en Mendoza, y Gabriela Troiano es una profesional, una persona muy capacitada que viene de las filas del Partido Justicialista. Y además siempre existe esta idea, ¿no?, que tiene que ver a veces con el concepto de la lista sábana, cuando dicen, bueno, atrás de algunos conocidos van otros desconocidos. Yo les digo que a veces hay que tenerle menos miedo a los desconocidos que a los conocidos en realidad. Y lo otro es que nosotros le hemos dado mucha importancia en nuestro frente a la revalorización de los partidos políticos en relación a otras listas donde el líder que encabeza la lista o la presidenta de la nación decide a dedo quiénes son los que integran la lista y otros que hacen el casting de los famosos para armar una lista. Bueno, no, la nuestra es un acuerdo institucional de partidos políticos, donde los partidos políticos son los que definieron quiénes son sus candidatos. Pero poner una persona que a lo mejor es desconocida para el público, ¿no es un poco...? No, al contrario, al contrario. Primero que todos somos en mayor o menor medida desconocidos. Fíjense que yo tengo una trayectoria, una carrera en la política de tantísimos años y todavía tengo un registro de 30% de la gente que no me conoce, ¿no? Y tengo muchos años en política, sobre todo en el Parlamento. Entonces me parece que eso no necesariamente es un indicativo, al contrario. Y esto me pasó en otras elecciones incluso, que la misma gente que pide renovación de la política y dice no tienen que estar siempre los mismos, hay que dejar lugar a otros, después cuando uno pone uno desconocido dice, ¿por qué me ponen este que no lo conozco? Entonces hay que tratar también de equilibrar eso. El temor es como el acuerdo de cúpulas, digamos... No es de cúpulas, es de partidos políticos y nosotros le damos mucho valor a los partidos políticos. Nosotros venimos de una crisis muy grande de representación de los partidos y yo creo que hay que recuperar la política de los partidos porque ese es el mayor reaseguro para la gente. La gente tiene que saber que un partido político
político que controla a sus miembros, que capacita a sus miembros. Es mayor, reaseguro, que el casting de famoso, donde ahí sí no se sabe qué cosa va a votar cada uno. Acá los que van en la lista van a votar estrictamente lo que sus partidos se comprometen a hacer. Cuando uno va y captura a los famosos, tuvimos el famoso borocotó, la borocotización de la política, tuvo que ver con esto, con un señor que llega a la lista porque es famoso, pero ese señor está acá, está en la otra o está en cualquiera, ¿no? Bien. Bueno, Margarita Stolbizer, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Martín, nos vemos el próximo Muchas miércoles. gracias por la invitación. Muchas gracias por el tiempo y hubiéramos seguido. Muy interesante todo lo que dijo. Muchas gracias. Bueno, los esperamos el próximo miércoles en Cosechas y Negocios.